La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 11. En aquellos días me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjundia, os vestís con su lana, matáis las más gordas y las ovejas no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo, por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo porque tú vas conmigo, y tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, es un evangelio muy especial porque está contando la historia de la salvación resumidamente, sintéticamente. Podríamos decir que ahí están representados varias generaciones de seres humanos que han sido llamados a lo largo de la creación de Dios. Así pues, podremos encontrar que en la mañana son los que son llamados desde Adán hasta Noé. Los que son llamados a la hora tercia
son los que vienen de Noé a Moisés. Los que son llamados a la sexta son los que son llamados de Moisés hasta Abraham. Los de la nona, desde Abraham hasta la venida de nuestro Señor por primera vez. Y la hora undécima, que es la hora última de la jornada, podríamos decir que son los gentiles, nosotros, ya tirando para la segunda venida del Señor. Entonces ahí hay algo que en ese texto el Señor dice a uno, creo que se está refiriendo allí, según la interpretación de algunos santos, al pueblo judío, que reclama que ellos han existido mucho más tiempo cumpliendo las leyes como pueblo de Dios, y que sin embargo los paganos muy gozosamente nos ganamos el reino de los cielos con los sacramentos, con la Iglesia Católica, que es todavía mucho más ágil el tema de la salvación, en cuanto que es mucho, entre comillas, más fácil entrar al reino de los cielos por la vía de los sacramentos. Sin embargo, el Señor dice: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Ahora, algún santo dice que un San Pablo trabajó mucho más que muchos judíos antecesores de él. Entonces, San Pablo pertenece prácticamente, a pesar de ser judío, ya al pueblo pagano, porque él evangeliza a los paganos. Entonces, un San Pablo que perseguía a la iglesia frente a unos fariseos que respetaban la iglesia, pero no estaban haciendo bien las cosas del todo, ya San Pablo se los gana. Por eso los últimos serán los primeros. Y si podemos encontrar en la historia de los santos, vamos a encontrar a San Agustín, podemos encontrar a un San Gregorio Magno, a un Santo Domingo de Guzmán, y etcétera. Son santos que han trabajado impresionantemente por las almas y merecen el cielo, ¿sí? Y de pronto Adán, que ahí en el Evangelio menciona que los primeros, los que estaban en la mañana, los que corresponden a Adán hasta Noé, comienzan a reclamar: bueno, ¿y esto por qué van a entrar al reino de los cielos? Estos son últimos y nosotros somos primeros y recibimos más gracia. Entonces el Señor quiere compensar por justicia que estos últimos pueden ganarse también el mismo denario, es decir, la misma salvación de los primeros, la vida eterna. ¿Por qué? Porque precisamente Adán tuvo el privilegio de Adán a Noé, tuvieron el privilegio de tener mucho más cercanía de la creación de Dios, en contacto con lo más primigenio de la creación. En cambio, los últimos precisamente no han tenido esa posibilidad de esa primigenia, de experimentar lo primero de los frutos. Ahora, se habla de que hay una pregunta de Jesús que es representado en el mayordomo, en el administrador, o el dueño de la viña. Dice: ¿por qué no los han contratado? ¿Por qué no han trabajado? Nadie nos ha contratado, estos últimos. Dicen: nadie nos ha contratado. Están en las plazas, de fuera de la iglesia. Pero ¿por qué? Porque no se les ha predicado la palabra. Y la primera lectura está conectada con esta parte, porque el Señor dice que los pastores se están apacentando a sí mismos, no están predicando la palabra como son, están siendo perros mudos. No hay pastores que apacienten, se están apacentando a sí mismos. Es decir, no hay administradores buenos que inviten a las almas a entrar al reino de los cielos. Entonces toca venir el mismo Señor a arreglar esa parte. Entonces ahí enlazamos con la parte apocalíptica. El mismo Jesús por segunda vez va a venir a pedirnos cuenta a aquellos que no contratamos a las personas, es decir, aquellos que no les predicamos la palabra como era a las personas, a las almas, para que se dieran cuenta de la verdad, del conocimiento. Entonces mucha gente, como dice Isaías, está pereciendo por falta de conocimiento. Entonces por eso la invitación es directamente a nosotros los pastores, que seamos realmente pastores que apacienten las ovejas y que hablemos con la verdad para que las ovejas tengan claridad de la señal de los tiempos. Porque el Señor nos manda a discernir los signos de los tiempos. Entonces, para discernir los signos de los tiempos, el Señor tiene que suscitar santos pastores, pero no le están correspondiendo ese llamado al Señor. Por eso, la necesidad de la segunda venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez por eso, porque estamos fallando en ese sentido. Mira, todo el anticatolicismo que hay hoy en día, el comunismo, el modernismo, el relativismo, todas estas corrientes que están destruyendo la vida del ser humano. Y todo ese llamado género, ideología de género, los mismos abortos. O sea, hay unas ideologías que están destruyendo la mente de las ovejas. Y los pastores como que están como muy calladitos.
Entonces es un llamado a despertar, es un llamado a proclamarse la verdad, inclusive hasta el punto de dar la vida al lado de nuestro Maestro, el que nos va a pedir cuenta a lo último de las ovejas que se nos encomendaron. Pues tú también eres responsable de las ovejitas que tienes allí en la casa, en tu hogar. Por eso tenemos que ponernos las pilas en conocer lo que Dios nos está proponiendo en estos últimos tiempos para poder salvar a los demás con doctrina católica. Porque es que la doctrina católica